entre gallos y medianoche, solo los autoprorrogados, no se ha comunicado al resto en sala plena, ha dicho, han sacado otra resolución y dicen, nosotros no nos vamos a ir, ¿no es cierto?, hasta que no haya elecciones. Creo que ese ha sido el tema. Entonces, otra vez, ellos son juez y parte, otra vez vulnerando el tema, pero que se ha dicho ya alguna vez, este es un delito permanente, creo, estamos en flagrancia permanente, cada minuto que pasa, cada segundo que pasa, los autoprorrogados están en delito, en flagrancia incluso, ahí está. A ver, ¿qué pasó? Una de las magistradas, dos creo que son, ¿no? En realidad. Las dos mujeres. Las dos mujeres que han sido elegidas recientemente, ha dicho, no, pará, esto ya está de buen tamaño, ha contado lo que le había dicho, pero los pormenores con Diego. En realidad, antes de que, Diego nos pueda relatar los pormenores de todo el problema legal y las artimañas que han cometido los magistrados autoprorrogados para poder lograr ahora su tercera prórroga, creo que es necesario señalar también la valentía de los 4 magistrados electos. He visto en redes sociales que se los ha criticado bastante por pronunciarse recién, pero bueno, creo que al igual que lo comentábamos con el accionar de Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, creo que actualmente se sienten más amparados con el nuevo cambio de gobierno. Entonces, claro, el contexto ahora es favorable. Recordemos el caso del Tribunal Supremo de Justicia, que ha logrado empoderar a figuras como Romer Saucedo o el magistrado Ortega, no es el mismo en el caso del Tribunal Constitucional, porque en el Tribunal Constitucional los 4 magistrados electos todavía son minoría. Los autoprorrogados son la mayoría, arman sala plena y pueden tomar decisiones casi por cuenta propia. En cambio, en el Tribunal Supremo de Justicia solamente hay 2 magistrados prorrogados y los otros 7 ya son magistrados electos. Entonces, un saludo y una felicitación por el accionar a los 4 magistrados electos que han tenido el valor de poder, para empezar, unir fuerzas, mostrarse unidos en un comunicado que me pareció contundente y que, en realidad creo que en medios no ha tenido la difusión que debería de haber tenido, pero ha sido una medida correcta. Bien, yo va a explicarnos Diego y yo me voy a adelantar a la pregunta. Al final, ¿cuál es la solución o las posibles soluciones al tema de los autoprorrogados? Pero vamos, tercera vez, qué capos, ¿no? Capísimos, ya son unos tigres estos. Me gusta la pregunta, Elfo, porque justamente la explicación que daba era analizando algunas de las salidas que propusieron o que están haciendo algunos magistrados y también algunos que proponen algunos constitucionalistas, igual mi persona. Pero vamos a primero dar una redacción de los hechos, más o menos viendo qué cosas han hecho y cuántas cosas o cuántos autos han proclamado para poder quedarse en el poder todavía. Comencemos todo esto en 2017, cuando recién sí fueron electos democráticamente. En 2017 sí fueron escogidos democráticamente, pero de acuerdo a la Constitución Política del Estado, la 027, que todavía es una ley vigente, su primera parte, que es la ley del Tribunal Constitucional, los magistrados solamente pueden estar 6 años en su cargo, solamente 6, sin poder autoprorrogarse, para ponerlo así de claro. Ellos hasta el día de hoy están 7 años, 11 meses, casi 8 años. Prácticamente están excediendo este mandato y de manera indefinida, porque dicen que cada vez que se van a retirar cuando haya nuevas elecciones. Pero cuando se intenta hacer nuevas elecciones, ellos hacen sus artimañas para que no ocurra. Así que voy desmenuzando justamente todo esto, y todo va a comenzar en 2023, donde hacen una declaración constitucional plurinacional 0049, donde aquí comienza la autoprórroga, que ellos con el justificativo o con la redacción de justificación de que va a haber un vacío de poder, porque las elecciones judiciales se habían retrasado algunos meses, y mientras ellos o mientras se escojan nuevas autoridades, ¿quién va a estar en el cargo? Eso era básicamente la excusa que ellos ponían, y por eso lanzan esta declaración autoprorrogando a ellos mismos, a todos los magistrados del Tribunal Constitucional, a los 9, pero también a los del órgano judicial, a los 9 del Tribunal Supremo. Así que, y con como lo que dice el artículo 203 de la Constitución, todas las resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional son vinculantes, obligatorias, y también son no hay un recurso ulterior, es decir, que no se puede impugnar. Así que prácticamente lo que dice el Tribunal Constitucional no se puede impugnar, esto lo tiene que hacer. Y esto había justamente una explicación después de que cuando se quedaba este vacío de poder,
entre comillas, porque cuando ellos eran o deberían haberse retirado para que entren o que se esperen las nuevas autoridades, podían haber entrado sus suplentes, que bajo la norma esto lo ampara, que entren los suplentes cuando los titulares no pueden estar, y eso debería hacerse de esa manera, pero ellos justamente buscando cualquier artimaña han hecho esta declaración. Luego, para ya estando en el poder en 2023, han hecho más autos constitucionales para limitar el poder legislativo o limitar cualquier poder que pueda sacarlos de su silla, prácticamente. Y esto lo voy a mencionar con varios autos, y lo han hecho como unas 5 veces, y esto yo me sorprendí porque pensé que eran solamente 2. Primero ha sido en 2024, donde han emitido un auto constitucional 53-2024, el 2 de junio de 2024, que declaró al lugar la primera queja por incumplimiento, frenando una aprobación de proyecto de ley signado como 7323 y signado como 7323-24. No, esta es otra. Esta es otra, vale. Que establecía un establecimiento primero a la primacía de la Constitución, que la Constitución se debería respetar frente a todos. Es la primera al auto que hacen para limitar al legislativo. Luego está el bochornoso caso de las elecciones judiciales, que sabemos que frente a varias acciones titulares interpuestas por tribunales de garantías que están en lo más recóndito del país, y también frente a una pésima elección y todo un proceso de elección del legislativo a las nuevas autoridades, desde el proceso de selección, el examen oral y todo, ellos han aprovechado el Tribunal Constitucional o los magistrados autoprofulgados del Tribunal Constitucional para declarar desierta la convocatoria de elecciones judiciales para magistrados en 5 departamentos. Luego, ya pasando todo esto, lo que sucedía es que en 5 departamentos no iban a poder tener su representante democrático. Le estaba quitando esa democracia a 5 departamentos completos. Para elegir miembros del Tribunal Constitucional. O sea, además, muy de ellos, me dejo entender. Exacto. Solamente dejando el espacio para que se pueda escoger a 4 nuevos magistrados. Ahí ya vemos una alternancia de poder de 5-4. Esto igual, por desgracia, ha llegado al Tribunal Supremo, donde se ha tenido que declarar desierta en dos departamentos. Igual la misma situación, llevando a que 7 actuales magistrados sean electos, pero 2 prorrogados. Pero estos sí son prorrogados, pero no son autoprorrogados, que por inercia de decisión de estas nefastas autoridades han caído en la misma bolsa. Pero hay que saber diferenciar justamente ese detalle. Ahora, los que han sido y los que se han autoprorrogados son 5 personas que tienen su nombre, claro que sí. Del Beni, Gonzalo Hurtado, que preside actualmente la Sala Plena y preside el Tribunal Constitucional. Pando, que es Iván Espada, de Cochabamba. Karen Gallardo, de Santa Cruz. Esto es algo bastante bueno que mencionar, porque el que estaba el magistrado de Santa Cruz ha renunciado. Es suplente ella. Y ella es la suplente, así que ella es una autoprorrogada suplente. Es ahí donde se debería analizar también a ella de comenzar un delito o denunciarla por un delito de supresión de poderes, porque era suplente cuando el tiempo ya había acabado, culminado del magistrado que ha renunciado. Y luego de Tarija está Julia Elizabeth. Solamente se ha elegido magistrados electos para la siguiente gestión de 6 años del departamento de La Paz, Chuquisaca, Potosí y Oruro. Ahora, segunda situación donde el tribunal ha hecho sus matofiadas para que sigan en el poder. Ahora hay 2 momentos más que se refieren directamente a la Asamblea, porque se ha visto que el único ente que podía ponerle un paro o podía quitarle ese poder autorregalado era la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde en varios intentos ha intentado aprobar proyectos de ley para que cesen sus funciones. Esto ha sucedido, por ejemplo, a solicitud de Ricardo Torres Echalar, que se emitió un auto constitucional 002-2025 el 24 de febrero de este año, donde se declaró la inconstitucionalidad del proyecto de ley 124-2024, denominado Ley Excepcional de Conformación y Funcionamiento del TCP y TCJ. Prácticamente esta ley buscaba reformular la composición de estos órganos, quitando de lado a los autoprorrogados, que gracias a un auto han declarado nulo o inconstitucional este proyecto de ley.
El segundo momento donde se involucra igual el legislativo, como les iba mencionando, es cuando se ha anulado una sesión totalmente de la Asamblea, ni siquiera un proyecto de ley. Se ha anulado toda una sesión plena de la Asamblea Legislativa Plurinacional a pedido y a denuncia, no me acuerdo de qué persona fue, justamente por un intento o una mala interpretación, porque la presidió Andrónico Rodríguez, porque justamente Arce viajó fuera del país, siendo el vicepresidente Choquehuanca asumiendo el papel de presidente, justamente por función constitucional, estos reconocidos en la Constitución, y le competía a Andrónico Rodríguez, en este caso, presidir la Asamblea, porque el vicepresidente que preside está de presidente. Y con una interpretación muy errónea y bastante mala, que lo hablamos creo que aquí hace medio año, sí, de que no había enviado su permiso de manera formal, con cosas muy formalistas y nada de esencia lo derecho, ha declarado nulo toda esta sesión donde se había tocado otro proyecto de ley donde se buscaba cesar prácticamente y de manera directa a estos autoprofugados. Sobre el punto, y ahí lo recuerdo, fue tan gracioso ese momento que en la resolución solo se dejó sin efecto de la resolución lo que era en contra de ellos, pero en esa misma sesión se aprobó un crédito, creo, y eso ocurrió. Me parece un absurdo, pero así fue. Y el crédito siguió. A mitad sí sirve, la otra mitad no sirve, el absurdo, pero también se dio eso. Exacto, y el crédito siguió, no sé si le prestaron, no sé qué hora pasó al final, pero justamente el proyecto de ley para cesarlos feneció. No iba. Eso ha sido la antepenúltima artimaña que han hecho, y lo último, lo que ha pasado hace 3 semanas, justamente lo que comenzaba hablando Rodrigo, del auto constitucional 0070-2025, que ha sido notificado a pleno en feriado nacional, que era Todos Santos, 31 de octubre, declarando inconstitucional otro proyecto de ley signado como 259-2024-2025, denominado Ley de Adecuación Constitucional del Funcionamiento Transitorio y Excepcional del TCJ y el TCP, que prácticamente era un proyecto de ley que se quería poner solamente que estos entes o el TCP se funcione con los magistrados electos democráticamente por voto popular en 2024, y que los autoprorrogados, que no deberían estar, cesen sus funciones. Y es a esto lo que han dicho, esto es inconstitucional. Lo más gracioso es que hasta el momento de hoy no se puede buscar este auto 0070, lo he buscado en la página del TCP, lo han buscado varias personas, porque igual hasta los mismos magistrados electos actuales del TCP no tienen conocimiento a qué viva voz o qué dice completamente este documento. Pero esto es una redacción que se le ha sido notificado a ellos, que declaraban este documento ilegal. Ahora, todos estos fallos que han hecho era para que ningún poder, como les iba mencionando y como se han dado cuenta, ningún poder en Bolivia pueda quitarles ese autopoder regalado o puedan quitarles su silita de magistrado. Y es por eso que ha ido interviniendo más que nada ante el legislativo, como iba diciendo, que es el único, creo que, poder ahora que puede nuevamente cesarlos de manera directa, puntual y así a yugular. Ahora, ¿qué pasó con este último fallo? Como iba mencionando, ha sido suscrito solamente por los autoprorrogados. En el mismo documento se menciona que había notificado a los 4 magistrados electos y que ellos habían dicho no, o habían ingerido no formar parte, donde han denunciado a las 2 magistradas electas mujeres que ellas no tenían conocimiento de este documento, que no han firmado nada y es más, no se les ha notificado. Y es por eso que ellas, frente a este hecho ilegal, porque es ilegal, han levantado 2 denuncias frente a los 5 autoprorrogados, una de falsedad ideológica y otra de usurpación de poderes. Un momentito. El problema ahí está. Esta, además, decisión que ellos toman en esta última es que se van a quedar hasta que haya una nueva elección y fruto de esa elección sean reemplazados. O sea, están diciendo que se debe realizar una elección en 5 departamentos nada más, solo para el tribunal y seguramente 2 para el Supremo, para reemplazar a los titulares. Y ahí y enseguida hablamos de las soluciones, porque eso va a ser un zafarrancho total. Pero a ver, sigamos. Y justamente a eso iba, las soluciones que se puede hacer o que ya se van dando con todos los espectros.
Hace unos meses, si no recuerdan mal, se había hecho un juicio de responsabilidades que la Fiscalía había aceptado y se había enviado a la Asamblea, que hasta ahorita no se ha proclamado más, no ha habido luz verde, no he visto luces de ese proyecto. Que un juicio de responsabilidades sería la forma más directa de cesar el puesto de estos autoprorrogados, pero al mismo tiempo de sentenciarlos, porque justamente más que el derroche que han hecho excesivamente económicamente hablando a todo Bolivia, han hecho resoluciones que a vivo poder han sido juez y partes, que prácticamente se han autojuzgado y obviamente se han beneficiados. Esto violando los derechos humanos, derechos democráticos de millones de personas que prácticamente de todo país. Pero justamente esta medida hasta el momento de hoy no se ha visto luz verde. Por ende, lo que han hecho ahora estas dos magistradas es ir por la vía ordinaria, que no sé si sea la mejor solución. ¿Por qué? Ahora te lo explico. Justamente el delito porque el cual denunciaban era falsedad ideológica, que prácticamente si nos vamos a las características de este delito, es que hay un documento público, el documento público es real, es auténtico, pero el contenido es el falso. Prácticamente esto se podría interpretar lo que es el delito de falsedad ideológica. Ahora, para hacer un documento público tienes que tener el poder o la facultad de ser un funcionario público, porque solamente un funcionario público puede hacer un documento público. Bajo esa lógica, esto más correspondería a lo que es la 044. Juicio de responsabilidades. Exacto, porque justamente en su artículo 22 y párrafo 1 dicen, hablando de los magistrados, por delitos cometidos en el ejercicio específico de sus funciones. Y que vamos o no, esto lo han hecho sus funciones, sea ilegal o no, ese documento lo han hecho como funcionarios públicos, como magistrados de sus funciones. Así que quizás estas denuncias no vean luz verde, lo tienen que analizar el fiscal, lo dijo justamente el día de hoy si no me equivoco. Así que no creo que sea la mejor salida, pero creo que es una salida muy buena para mostrar que los 4 magistrados electos democráticamente están en contra de estos 5 ilegalmente y están buscando las vías para poder cortar su mandato o automandato. Ahora, hay una salida que se estaba hablando, que era la acción de cumplimiento, que una acción de cumplimiento prácticamente es un recurso constitucional para que una autoridad o una persona cumpla lo que esté estipulado en la Constitución. Lo malo de este recurso, y como lo decía Boris Arias, al final estos recursos se pueden presentar en un tribunal de garantías de lo más recóndito del país o presentar directamente a la comisión de admisión del TCP, lo que va a llevar su sorteo a una comisión, y en esta comisión no se sabe si van a estar autoprorrogados, otramente se van a escoger o se van a autojuzgar, pues sí parte. Y si llegarías a la plena, aquí pasa lo que pasó estos 2 años este año con los magistrados electos, que al final son 5 contra 4. El empate es 4 contra 4 y el que decide quién es, Gonzalo Hurtado, que es el autoprorrogado mayor presidente, y al final prácticamente cualquier decisión que se lleve a sala plena ellos acaban perdiendo. Así que la acción de cumplimiento no es la vía más viable, porque al final va a llegar a las manos de los autoprorrogados. Ahora, lo que yo veo que es la mejor vía, y creo que es la vía que intentan impedir a toda costa, como se han dado cuenta los autoprorrogados, es armar un proyecto de ley y armar una ley nacional que primero ya no se permita ser juez y parte, que cambie el Código Procesal Constitucional y también en otros aspectos a nivel nacional, para que ningún juez pueda poder autojuzgarse en un futuro y sea juez y parte, que esto viola muchos derechos del debido proceso, del debido de la defensa, y también muchos derechos y principios constitucionales. Y segunda ley, que cese de inmediatamente a los prorrogados y que se pueda armar las salas que ya están conformadas solamente con los magistrados electos. Y aquí mencionaba algo muy interesante Boris Arias, que en la Constitución no está estipulado cuántos magistrados tiene que haber. Solamente dice el artículo 196 de la CPE: el Tribunal Constitucional será integrado por magistrados elegidos con criterios de plurinacionalidad, representación, sistema ordinario y sistema IOC. No dice cuántos magistrados. Así que si se arma una ley donde dice que el TCP por ahora, hasta que haya
elecciones judiciales se armen con 4 magistrados, no estaría yendo en contra del del CPE, perdón. Así que estaría yendo totalmente su legalidad. Y esto es algo que no había mencionado nadie hasta el momento de hoy, que es algo bastante que interesar, que cuando no te dice cuántos magistrados tienen que conformarse sí o sí, puedes jugar con esa interpretación y poner a los 4 o poner a sus suplentes de estos autoprorrogados y que ellos realmente estén hasta que se hagan las siguientes elecciones judiciales. Y el tercer proyecto de ley, que este es el paquetazo, digamos, que sea la siguiente y se armen las siguientes elecciones judiciales, que yo creo que es la vía más viable para poder prorrogar a estas nefastas autoridades. Y ahora que ya tenemos una nueva asamblea sin tintes, yo quiero imaginar, políticos, sin tintes que se vayan por el lado de la ilegalidad y la inconstitucionalidad, espero que puedan realmente armarse de valor y armarse de rapidez y sacar estas leyes, y en especial la eficacia, porque como se dan cuenta, no la pierden una los prorrogados. Creo que están más vivaces que cada diputado, que cada senador, que cuando intenta ya hacer un proyecto de ley, ni siquiera está pasando en la sala de senadores o diputados, ya están viendo esto para ver cómo anularlo. Así que yo espero que la rapidez y la eficacia más que nada, y el valor de los nuevos miembros de la Asamblea Legislativa para prorrogar, o ya no prorrogar estos magistrados, y quizás también jugar con la figura de prorrogación indefinida, porque realmente en Bolivia se ha creado esa figura. Cuando los magistrados se han autoprorrogados, lo han hecho de manera indefinida, y esa figura ahora está existiendo en el país boliviano y está existiendo en la jurisprudencia, y quizás aprovechar estos paquetazos de leyes para igual quitar ese concepto y espectro que es bastante maligno y nefasto para la vivencia y convivencia armoniosa de la vía judicial y constitucional. Creo que con eso yo calmo todo lo que es este tema, Delfo, y yo veo es la mejor salida hasta ahorita. ¿Cuál sería la mejor salida? Y ahí ya me confundí. El proyecto de ley, primero, para cambiar que los jueces ya no puedan ser juez y parte. Segundo, para cesar a los magistrados y poner que las salas constitucionales se conformen con los 4 magistrados, solamente con los 4 magistrados electos democráticamente, porque la Constitución le permite hacer eso bajo la ley o bajo el principio de legalidad. Y el tercero, que saquen de una vez la convocatoria de elecciones judiciales, una vez inmediatamente los saquen del poder. Y también, si pueden ya están en la misma vía, pueden hacer un juicio de responsabilidades de estas personas y los puedan, como han hecho con las autoridades de Arce, ¿no? Que no puedan el arraigo nacional antes que se escapen y meter el juicio de responsabilidades. Esa es la mejor salida que veo más conveniente, porque por otra vía no pueden ir, por ordinario no pueden ir, porque la 044 les defiende, y la acción de cumplimiento, ya como les he explicado, no puede ser visible o no se ve viable porque les va a llegar a las manos otra vez. Bueno, es complicado de ver el tema. ¿El Tribunal Constitucional puede funcionar con 4? No. De poder puede, solamente que obviamente la abundancia de las causas, que creo que no podía abundar igual, eso le decía Boris Arias. De 9 para alguna resolución necesitas por lo menos 5, y no hay. Ese es un tema. 2, el otro tema, los suplentes ahora elegidos podrían asumir eso. Al parecer no. ¿Por qué? Porque serían suplentes. El problema es que la composición del Tribunal Constitucional es por departamentos, por eso en 5 departamentos no, y en 4 sí, ¿no es verdad? Estos 5 son los autoprorrogados y estos son los nuevos. Los suplentes de estos 4 son de Chuquisaca, de Potosí, de Oruro, no sé qué. Entran y ya tienes doble representación. Entonces, es complicado, no es fácil el tema. Ahora, también habla que el Tribunal Constitucional no puede estar funcionando solo con 4, porque va a haber un momento que en sala plena necesitas 5. No hay 5 si te quedas con 4. O sea, estamos en un conflicto muy, muy, muy serio, de verdad. Ahora bien, la otra, se lo cesa y se convoca a elecciones judiciales, ¿de acuerdo? ¿Se convocará cuándo? ¿Para el 2027? Probablemente. Porque para el 2026 no se puede hacer 2 elecciones, porque ya está, me imagino que va a salir ya la convocatoria para las subnacionales. Exactamente. Lo ideal hubiese sido que en las subnacionales se haga esa elección, hubiese sido genial, digamos. Pero aún así, si hubieras elegido o el 26 o el 27, la Constitución dice que estos tienen que ser elegidos por 6 años. O sea, vamos a tener a futuro 2 elecciones. Otro problema.
Es impresionante lo que pasa, o sea, es terrible, no es fácil la solución. Ahora, no sé si esta solución va a ser eminentemente técnica jurídica, sino también, en la medida que se pueda hacer algún juego, tendrá que tener una salida política. Es justo lo que quería. Yo creo que por ahí va. Lo que quería por ahí señalar. va, por ahí va. En realidad creo que ya hemos dejado por completo la exclusividad de materia jurídica dentro de todo este problema. Creo que los 5 magistrados autoprorrogados se han manejado también en un nivel político bastante notorio. Sin ir lejos, han interferido con la labor del ente político y deliberante por excelencia del país, que es el legislativo. Prerrogativo, sí, está bien. Exactamente, entonces, bueno, han interferido con la labor del legislativo, han sido juez y parte en sus respectivas causas, han hecho lo que quisieron con la interpretación constitucional que se les había encargado, y creo que sí han jugado bastante dentro del terreno político, y a día de hoy también la solución está pasando por ahí. Justo, como mencionaba Diego, la medida que más han intentado coartar y detener, un proyecto de ley. Un proyecto de ley pasa por, lo repito, el ente político y deliberante por excelencia del país, que es el legislativo. Entonces allí ya tenemos tintes políticos. Por otro lado, a día de hoy, la solución que están manejando dentro del mismo órgano judicial también está teniendo bastante tinte político. ¿Cuál es el personaje o el magistrado que más se ha estado moviendo en torno a tratar de solucionar el conflicto de los prorrogados? El presidente del TCJ, Romer Saucedo, que creo que, aparte de ejercer sus funciones como presidente del TCJ, también está teniendo un peso político bastante interesante alrededor de su figura. Y con el reciente pronunciamiento de los 4 magistrados electos, también se ha dado un paso político. Para empezar, es un pronunciamiento grabado y difundido en redes sociales para conocimiento de toda la población boliviana. Recuerda mucho, por ejemplo, a los pronunciamientos que se hace con el presidente al frente y el gabinete ministerial por detrás. Bastante similar. ¿Y cuál ha sido el efecto de todo esto? Que dentro del mismo órgano judicial se están empezando a cerrar filas. El presidente del TCJ, después del pronunciamiento, salió a mencionar su apoyo a los 4 magistrados electos del Tribunal Constitucional. Entonces creo que sí, la solución pasa bastante por cerrar filas también en el ámbito político. Si ya se están cerrando filas dentro de lo que es el órgano judicial, también tiene que cerrarse filas en el ente legislativo, y que creo que es en realidad lo que a la nueva bancada, independientemente del partido por el que hayan sido electos, le conviene, porque si no les van a seguir poniendo trabas a todo el trabajo que ellos vayan realizando. Y no creo que la nueva bancada del legislativo quiera que les anulen una sesión, como lo hicieron en el caso de la sesión de Andrónico. Y también considero que es prudente que el presidente se pronuncie respecto al tema de los autoprorrogados. Creo que, al igual que con el tema de Evo Morales, es otro de los grandes pendientes y uno de los golpes sobre la mesa, porque claro, quizá no va a solucionar el problema, pero que el presidente diga una palabra ya es un elemento de peso. Entonces sí, la solución desde mi perspectiva también pasa, por un lado, en la parte judicial, pero por el otro también en el ámbito político. Fundamental, porque a ver, yo les planteo algo, y luego vamos a discutir aquí, pero se los planteo para el mundo jurídico. A ver, ¿qué pasa si los 5 autoprorrogados renuncian? Mañana. Vuelve la justicia a Bolivia, Teodelfo, porque como te iba mencionando... ¿Cómo funciona el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional, de acuerdo a la norma, no puede habilitar a los suplentes elegidos de estos 4 departamentos para que cumplan. Tendrá que ser una ley excepcional, no sé qué, pero les planteo, o sea, ¿qué pasa si los 5, está bien, retorno a la justicia, está bárbaro, pero tienes un Tribunal Constitucional con 4 que no puedes rellenar a los otros 5? ¿Cómo los rellenas? Pero justamente estos proyectos de ley era para reformular el TCP, porque al final la ley procesal del TCP y la ley del Tribunal Constitucional, la 027, están sublevadas a la Constitución Política de Estado. Y como decía, la Constitución Política de Estado no te dice cuántos magistrados tienen que ver el TCP, te lo dice las leyes que sí, porque en 2017 había 7 magistrados, el TCP ya ha implementado 2 más. Estas leyes están sublevadas a la Constitución, y estas leyes excepcionales y transitorias podrían reformular lo que es el TCP, y podrían decir que tienen buena que la sala plena ahora es de 4 y ya no de 9. Podría hacerse. No, pues, pero ahí está. Estas soluciones las tienen que plantear, pero ya es inmediatamente. Es que justamente es lo que han declarado ilegal este proyecto de ley.
estaba contemplado justamente que el TCP se formule y formalmente funcione con los electos. Y es lo que la 070-2025 de estos autoprorrogados han declarado inconstitucional. Ahorita no se ve el documento completo, pero es lo que se extraía justamente los que le llegaba a los magistrados electos, que es lo que contenía este proyecto de ley. Y como te digo, se puede hacer, porque mira, estas leyes que transcurre en la conformación, el TCP, están sublevados a la Constitución, como todo tiene que ser. Así que es posible, es posible. Y esperar que renuncien, no lo van a hacer. La buena fe ya ha acabado en estos 5 años. No lo van a hacer, no lo van a hacer. Pero yo decía, pero si te dejara menos 5 en el Tribunal Constitucional, ¿cómo funciona? Ese es el tema. Buscaremos esa opción. Sí, lo único malo sería, obviamente, la carga de causas, que no creo que puedan con tanto trabajo estos 4 magistrados, y quizás ahí vean cómo frenar estos cargos, o poner más magistrados, o llevarse con los 4, pero primero es votarlos estos 5, y había un rumor, no sé si será cierto, poder poner a las mejores notas que no han sido tomados en cuenta para estas elecciones. De estos 5 departamentos que han sido excluidos, poner las mejores notas que sí deberían haber ido para ser magistrados o para poder ser electos democráticamente. Es una teoría que está manejando por ahí. Es que la Constitución dice que son elegidos por voto directo. Ese es otro gran tema. Por eso es muy complicado. Yo diría quedarme con los 4 y votar a los 5. No, sí, exacto. Y ahí todos tienen, además, claro, porque no solamente tienes que arrancar el problema, sino cómo solucionas el problema y ese vacío. ¿No? Por ahí va el tema.